SPAE, de la SPOL, viene a compartirnos un espacio y también otras reflexiones alrededor del liderazgo, justamente en marco de la primera edición de la Escuela de Líderes Transformativos. Se llevó a cabo un foro en el que desafortunadamente no pude estar, pero entiendo que de ahí salieron algunas reflexiones interesantes y me gustaría mucho darte la bienvenida, Paola. Bienvenida a La Lupa. Muchísimas gracias. Ya voy a acomodar el micrófono. Ahí está. Muchísimas gracias, Clara María. Y sí, efectivamente, la semana pasada tuvimos el foro, el primer foro que hicimos de liderazgo en el marco de la escuela, que también es una nueva iniciativa donde sobre todo queremos incorporar estas nuevas visiones o tendencias de liderazgo. No solamente un líder que está enfocado en las metas, en los propósitos, que es muy importante, sino uno que también busca transformar el entorno. Por supuesto que lo primero es transformarse uno a sí mismo, pero también que busca un propósito en el marco de las problemáticas que hay en su entorno, en su país. Entonces estamos hablando de nuevos retos que están planteados al líder. ¿Cuáles son esas problemáticas actuales y entonces, por ende, cuáles son esos nuevos desafíos? Sí, yo diría que en el marco organizacional tenemos una gran lista. Pudiéramos decir que entre otros está toda la incorporación de la tecnología, ¿verdad? Las nuevas tendencias nos hablan de que ya estamos en una revolución, la revolución 4.0, y junto con ello vienen procesos de cambio. Entonces tenemos que estar más adaptados cada día a lo que son estos procesos de manejo del cambio. ¿Cómo hacemos para adquirir nuevas competencias y superar la resistencia, que es una de las respuestas naturales y humanas que tenemos? Entonces, ante ello hay que desarrollar nuevas habilidades. Otro de los aspectos son los retos generacionales. ¿Cómo podemos gestionar estas diferencias? Y el líder que estamos buscando es un líder que también sabe abordar estas diferencias a través de herramientas como, por ejemplo, es la gestión de la diversidad. Entender que la diversidad forma parte de nuestra realidad y tener herramientas que le permitan superar aspectos como los sesgos, aspectos como una visión unilateral hacia lo que es la realidad. Entonces, yo diría que lo que es el tema de tecnología, cómo se aborda esta nueva revolución y evidentemente todo lo que son los temas país que también influyen, porque queremos un líder que también se ubique dentro de un contexto y que responda a ellos, ¿no? A nosotros nos interesa mucho esta parte y por ello, por lo menos dentro de esta nueva visión de la escuela, hemos desarrollado un tema que es el voluntariado. O sea, cómo a través de salir de nuestro entorno, de nuestra rutina diaria, podemos también conocer otras realidades, podemos conocer cómo están los demás y dar de alguna manera parte de lo que son nuestras habilidades, nuestras competencias para que esa organización no gubernamental o esa comunidad sienta que nosotros también podemos aportar. Entonces, uno de los aspectos que nos parece interesante es ver, bueno, ¿por qué no conoces fuera de tu entorno, de tu empresa o de tu organización qué están haciendo diferentes tipos de líderes para salir un poco de la comodidad que a veces tenemos en nuestro entorno? Qué interesante, me hablaste de tres cosas con las cuales me quedo. Una, el liderazgo vinculado con la tecnología y los desafíos que nos plantea la tecnología hoy, que cada vez es más ágil, más fuerte, nos pone en duda de hacia qué camino por qué camino debemos irnos, cómo dentro de nuestra industria, nuestra categoría, esa tecnología va a tener un rol importante. Otro, que me hablaste de la diversidad, que me lleva a la palabra inclusión, pero también podemos hacer un énfasis en eso ahora. Sí. Y el último, de como salirse del micromundo empresarial para ver qué está pasando afuera, y se conecta tal vez también con el tema que yo estaba hablando ahora, y es como con esa sensibilidad. Antes de que entraras, porque a Paola, la doctora Paola, le tocó escuchar mi reflexión al aire, como ustedes también, pero tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como no mirar solamente hacia mi ombligo, sino mirar alrededor. ¿Qué necesidades hay alrededor que tal vez puedan verse inmersas dentro de mi cadena y me aporten valor a mí como empresa? Si yo puedo aportar afuera, eso también además me puede aportar a mí. Sí, pasa por una revisión de qué pasa en nuestro entorno, no solamente quedarnos para aquellos que tienen un trabajo estable, que están como que en una situación de alguna manera privilegiada, pero que evidentemente también se han gestionado porque han buscado también eso, que un poco ver qué sucede en el entorno. Tenemos una realidad país que yo creo que nos habla de unas necesidades, temas de seguridad, temas incluso de desempleo o de subempleo en algunos casos. Entonces yo creo que siempre es bueno
bueno planteárselo, y nosotros definitivamente, un poco por el tema que escogimos con esta escuela, hablábamos de líderes transformativos, ¿no? Esta nueva visión del liderazgo nos habla de la búsqueda del propósito, con la cual tú iniciabas un poco el tema de la entrevista, que es importante, o sea, es un poco descubrir, ¿verdad? Estar en una revisión permanente acerca de cuáles son nuestros objetivos, cómo podemos de alguna manera hacer pues esa conexión con lo que está sucediendo, pero revisando nuestros valores, nuestros puntos de partida, nuestras fortalezas, ¿no? Entonces, hay una parte por ahí de descubrimiento, pero definitivamente estas nuevas tendencias nos hablan de que tienes que transformar ¿qué? Tu equipo. Entonces, allí viene uno de los retos más grandes que tienen todos los líderes, que tenemos todos los líderes, que es de qué manera yo estoy influyendo en el otro. Entonces, allí pues viene toda una información que está en la literatura, pero que está muy presente en la parte de las organizaciones, que es de qué manera yo estoy empoderando a mi equipo de trabajo, de qué manera estoy contribuyendo a que existan otros líderes. Entonces allí nos salemos también, hay otra exigencia, que es no solamente tú tienes que demostrar tus habilidades, tus competencias, ser excelente y de alguna manera pues distinguirte, sino que también quiénes son las personas que han estado contigo, que se llevan una parte de ese legado. Y sin miedo. Sin miedo a los nuevos liderazgos. Así es, y eso es súper importante, porque viene lo que llama Jack Welch el gen de la generosidad. Que esa generosidad es alegrarte cuando otras personas crecen, incluso te pueden superar porque no en sus logros, pero han estado contigo en algún momento en el cual tú has ejercido un liderazgo, una coordinación, a veces algo muy puntual. Hoy en día hablamos de que las nuevas tendencias de educación te dicen que puede haber el mentoreo express. ¿Qué quiere decir eso? Que en un encuentro, en una reflexión, te puedes encontrar con alguien que contribuye y te hace crecer. Entonces, cada vez más estas exigencias nos llevan a que hay menos momentos, menos tiempo, todo se hace como mucho más rápido, y con toda esta revolución tecnológica lo estamos viendo. Entonces, esas exigencias llevan al líder a decir, tal vez tienes a esta persona solo un mes, 6 meses o un año, ¿de qué manera lo vas a empoderar para que esa persona se lleve un poco de lo que son tus habilidades y tus competencias, ¿no? ¿Sí? El liderazgo transformador, ese que no solo transforma al equipo del líder, sino que transforma al líder para seguir transformando los equipos. Así es. Porque ya el liderazgo plano, ese vertical, el que es estático, en donde solamente uno o dos pueden tomar las decisiones, ya realmente es obsoleto. Sí, totalmente. El liderazgo donde se pueden tomar las miradas de las diferentes generaciones es muy interesante, sin dejar de lado, yo no sé qué opinas, Paola, pero esas generaciones que también toda la vida estuvieron en la empresa y que están relegadas, que porque ya no son nuevos, que porque ya no son los más jóvenes, que porque no acaban de salir de la universidad con los últimos conceptos, pero tienen una carga de experiencia también muy importante y seguramente una apertura a aprender de las generaciones que le siguen. Así es, y esta generación que está allí con más experiencia son mentores naturales, y una de las cosas que más impulsan las grandes organizaciones es esa mentoría, que esa experiencia no solamente sea técnica, sino que se traduzca en la parte de valores y principios. ¿Quieres transmitir tu cultura organizacional? La mejor manera son estas generaciones que aman la empresa, que la quieren y que la representan, porque una persona que ya tiene cierto tiempo en una empresa, pues ya camina, ya se mueve, ya habla como la empresa. Entonces, y eso lo vemos, y todos los que estamos en una corporación lo sabemos. Entonces, es muy importante reconocer la importancia que tiene tomar en cuenta estas generaciones con experiencia, y además, que es tal vez el mayor reto del líder, hacer que se puedan dialogar, que conversen, que no haya miedo a que haya una mesa de trabajo, proyectos, todo lo que pueden ser iniciativas de innovación, donde todos puedan dialogar y todos puedan aportar. Y allí están las habilidades de este liderazgo multigeneracional. Yo creo que es un desafío muy grande ser líder hoy en día, en medio de podríamos decir que son 3 generaciones juntas en las empresas muchas veces, porque tienes tal vez al fundador, tienes a la generación que le sigue y tienes a los nuevos, estos jóvenes que traen unos impulsos creativos, una forma distinta de ver la manera de hacer empresa, los tiempos distintos. Antes era quédate 30 años en una empresa, ahora las nuevas generaciones quieren quedarse tal vez 3. Así es. Y cómo captar a ese talento para que siga creyendo en ti, en tu organización,
en tu causa, se conecte con ella y aporte a ella, ¿no? Sí, y hablabas algo muy importante que es cómo han cambiado un poco a nivel de la organización los tiempos y los momentos en que estamos en una organización. Hoy en día, más que hacer una carrera, hablamos de que tenemos una trayectoria, porque es posible que pasemos por muchas organizaciones. Entonces, se habla de que sí, hay toda una especialidad en la parte de desarrollo de carrera o profesional, pero hablamos de que todos tenemos trayectorias laborales. Y esa trayectoria se puede desarrollar en diferentes ámbitos profesionales, ¿no? Entonces, a veces tenemos jóvenes que están en una organización, están en otra y les gusta saltar de organizaciones, conocer y sienten que con ellos están creciendo, están aportando. Entonces tenemos retos porque queremos la retención, por otro lado, de esos grandes talentos. Queremos que se queden con nosotros, pero para ello tenemos que ofrecerles realmente muchas alternativas, ¿no? Que haya crecimiento, que haya reconocimiento y también temas importantes como es, por ejemplo, la flexibilidad, que tú bien sabes, pues con la pandemia pues tuvimos toda una apertura a los nuevos esquemas como el teletrabajo o trabajo por objetivos, pues siempre ha estado presente, pero sobre todo estos nuevos esquemas donde tenemos que trabajar más en función de lo que hace la persona y un poco soltar el control son los que más cuestan en las culturas tradicionales, a veces en algunas empresas familiares, y todos tenemos que pasar un poco por ese cambio, experimentar y ver nuevas maneras de hacer y de trabajar. Y esta nueva generación está muy abierta y es muy propensa a estos nuevos esquemas, poder salir más temprano porque quieren ir tal vez al gimnasio o viajar, o que les puedas ofrecer un día a la semana con ciertas flexibilidades o por qué no libre, si es que están realmente haciendo su trabajo. Entonces nos exigen un poco salir de los esquemas de la empresa del siglo pasado. Sí, esta es también una forma de que los propios líderes cambien sus propios paradigmas. Es como romper aquello con lo que siempre se formaron y decir, bueno, hay necesidades distintas en el 2025. O voy en la línea o no. O sea, es una decisión igual un poco bilateral. O me subo en esta línea o no me subo. Y si me subo en ella, tanto que aprender. ¿Cómo puedo yo, como líder, aprender a que si se cumple el objetivo, igual se está llegando a la meta y tal vez se está aportando de otras maneras o no? O ese no es el liderazgo que funciona con mi forma de ver. Yo creo que hay también esa apertura, ¿no? Es decir, sí. No es que hay una fórmula perfecta. Exacto, una única fórmula, no. Definitivamente tenemos que estar abiertos a que hay nuevas maneras de hacer, un poco de gestionar, de hacer empresa, de ser líder, y tenemos que estar abiertos también a que tenemos que aprender de nuestro equipo de trabajo, recibir ese feedback, y a veces es lo más difícil, abrir un poco la comunicación y entender que semana a semana, que mes a mes tenemos que abrir un diálogo, y a veces pues recibir un diálogo, un feedback o una retroalimentación que no es tan positiva, pues podemos tener cierta resistencia natural, pero una vez que lo vemos como un proceso de aprendizaje, que hay ese trabajo de sinergia, yo creo que lo vamos a ver como un aporte y vamos a empezar a recibir recomendaciones y sobre todo apoyo de nuestro propio equipo, ¿no? ¿Sabes que veo mucho en las empresas que están en esa línea? La necesidad de capacitar a su personal, de estar permanentemente... Sí. Como inyectándoles conocimiento, despertándoles esos dones que tal vez no necesariamente están directamente vinculados con el oficio que hacen dentro de la empresa, pero que les despierta otro tipo de habilidades para meter su creatividad o su ingenio o su enfoque y su concentración en el trabajo que hacen. Sí, hay una apertura, digamos, hacia todo lo que antes llamaba habilidades blandas, que nosotros las llamamos las power skills, ¿verdad? Y que te complementan perfectamente un líder. Sabemos que hay excelentes técnicos que cuando pasan a veces, o profesionales en un área determinada, que cuando pasan a ya lo que sería tener que ejercer el liderazgo o manejar un equipo de tantas personas, pues ahí es donde comienzan los problemas y los fracasos. O sea, hay que preparar a esa persona para que pueda complementar sus habilidades y definitivamente, ¿qué nos dice Harvard cuando habla de liderazgo? Que todos podemos aprender, que el modelaje es algo muy importante, que podemos hacerlo como un proceso de crecimiento continuo y no tenemos que tenerle miedo a esa incorporación de esas nuevas habilidades. Entonces tenemos que abrir el abanico de las competencias, de las posibilidades, y como tú dices, muchas empresas están interesadas, pero a veces no saben por dónde iniciar, ¿no? O a veces solo quieren concentrarse, bueno, en desarrollar toda la parte técnica, tecnológica, y esa parte, pues, si no se complementa con las otras habilidades, sabemos que posiblemente el mismo líder va a renunciar a eso, porque enfrentarse con un equipo con múltiples habilidades, exigencias, pues llega un momento que a veces las propias personas dicen, no, prefiero seguir en mi cargo que tener este reto y tener que escuchar y atender a tantas personas que te exigen en el día a día
muchísimo. Más un mercado altamente competitivo. Estos espacios que se generan y como este Leadership Horizons que se desarrolló, ¿va a haber más? Básicamente lo hicimos como un espacio de encuentro. Queremos por lo menos tener al año un foro donde podamos discutir y sobre todo donde vengan empresarios, personas que tienen su experiencia. Aquí tuvimos la participación, por ejemplo, de Rafael Wong, de María José Jaramillo, y ellos sobre todo nos hablaron de cómo ha sido el reto de ellos desde las empresas familiares, ¿no? Donde aparentemente, como ellos mismos decían, creen que nos dan todo, pero tenemos el gran reto de construir nuestro propio liderazgo, porque tenemos unas figuras paternas y familiares que son muy fuertes, que han aportado mucho, que han construido la empresa. Entonces, bueno, un poco cuáles son los retos para ellos, un poco en ese ámbito de la empresa familiar y en este que es un gran porcentaje en el Ecuador, además. Exactamente. Y en el caso de Verónica Molina, ella habló toda la parte tecnológica que conversábamos en un principio, ¿no? Y habló de cosas también interesantes, así como todos nuestros panelistas, que, por ejemplo, es el tema de cómo pensamos que a veces la inteligencia artificial va a sustituir lo que hace el líder. Y ella decía, bueno, es que la ética, la toma de decisiones, pues toda la otra parte se la tienes que incorporar tú, porque sí realmente te va a facilitar en tiempo y espacio algunas cosas, pero no podemos olvidar que somos nosotros los que vamos a estar detrás de esa tecnología, no ella con su amplia experiencia. Yo creo que todos nos dieron un aporte desde el tema de lo que es, por ejemplo, la empresa familiar. Rafael Wong nos hablaba del legado, ¿no? De cómo hacemos que esa parte emocional que está presente en las empresas, pues siempre recordemos que está allí presente en las diferentes generaciones, el alma de la empresa, decía él. Y en el caso de María José Jaramillo, sobre todo, ella nos explicó muy bien el tema de cómo a veces tienes que renunciar a ciertos aspectos para poder construir esa figura de nuevo liderazgo y poder realmente ganar tu espacio dentro de una empresa que ya está constituida y donde ya otros pues han dado su aporte, ¿no? Sí, estas conversaciones que estamos teniendo son las que se plantean en espacios académicos. Entiendo que ustedes también tienen un diplomado de liderazgo específicamente. Sí, tenemos la Escuela de Líderes Transformativos y allí incorporamos, pues tenemos nuestros módulos que algunos en su mayoría se hacen de manera e-learning. Allí tenemos la parte de lo que es, por ejemplo, la marca personal, que le hemos incorporado también como una necesidad que vemos en los líderes. Tenemos la parte de agilidad, ¿verdad? Los nuevos modelos ágiles de los que tanto se hablan, también lo tenemos incorporado y hemos colocado, siempre tenemos, en nuestro caso en el SPA, en estos últimos años, hemos incorporado las dimensiones que no son solamente cognitivas. Entonces tenemos la parte nutricional, por ejemplo, tenemos la parte deportiva. Realmente en el mundo estamos viendo que el líder necesita complementar todas esas herramientas después del día a día que vamos a hacer y no descuidar esos otros aspectos que son fundamentales, el deporte, la alimentación, porque para realmente el nivel de exigencia que tienes necesitas eso. Entonces hemos incorporado unos 5K, hemos incorporado esta parte de hablar de cómo nos alimentamos y dedicamos horas realmente a eso porque consideramos que tienes que cuidarte y para poder dar a los otros pues tienes que tener estas dimensiones allí dentro del programa. Claro, muy interesante. Estamos hablando con la doctora Paola Ochoa. Ella viene como representante de la Escuela de Negocios de la SPAE. ¿A qué red social podemos entrar para conocer más sobre todo esto que estamos hablando? Sí, tenemos nuestra página que es escuela de líderes.spae.spol.es y también tenemos en Instagram, en LinkedIn tenemos toda la información, pero en la página de SPAE Spol pueden encontrar información sobre nuestra escuela que inicialmente tiene fecha de inicio para lo que sería el 4 de agosto y pues tenemos algunos módulos que también son abiertos en caso de que quieran participar y esto también viene acompañado por una visita que hacemos al final de lo que serían los módulos a la Universidad Autónoma de Barcelona para un poco ver en vivo lo que sería el ecosistema de innovación en esta ciudad, que es una ciudad global y abierta a todo lo que es la experiencia de liderazgo también. Excelente. Paola, muchísimas gracias por venir, sobre todo por sentarte aquí para plantearnos estas líneas que nos llevan a pensar a cada uno dentro de nuestro liderazgo, cómo estamos haciendo las cosas y cómo podemos corregirnos en el tiempo, además que es tan cambiante que evaluarse, capacitarse, estar abierto es fundamental para el nuevo liderazgo, como ustedes le llaman, transformador. Muchas gracias, Clara María. Gracias a ti.